Buenos días. Vamos a empezar hoy día la nueva clase. Es sobre un parásito o una parasitosis que difiere bastante de lo que hemos estado viendo. Ya no es un geoelminto, ya no requiere del suelo y es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que se llama la enterobiasis. Entonces, la enterobiasis es una enfermedad, una parasitosis de grupo caracterizada por síntomas alérgicos de amplia distribución mundial y adquiridas de persona a persona. Entonces, acá la importancia es que se transmite de persona a persona, ¿no? Y es muy frecuente a nivel mundial y en nuestro medio también. Esta enfermedad es causada por el Enterobius vermicularis, también conocido como Oxyuris vermicularis. Por eso que la enfermedad se llama enterobiasis o se llama oxyuriasis. Esta es una enfermedad tan frecuente que les aseguro que la mayor parte de ustedes ha tenido esta enfermedad de niño y afecta pues a muchas personas por varias razones que vamos a ver posteriormente. Este gusano es más o menos también de 1 centímetro. Recuerda, si vamos viendo lo que hemos estado trabajando anteriormente, Ascaris 30 centímetros, el Trichocephalus está alrededor de 3, 4, 5 centímetros. Después Uncinarias hemos visto de 1 centímetro, Strongyloides de 2.2, 2.5 milímetros la hembra, y aquí esta es de 1 centímetro la hembra también, ¿no? Mientras que el macho es más pequeño, mide medio centímetro. Entonces, pero son visibles, ¿no es cierto? 1 centímetro es visible. Son de color blanquecino, acá lógicamente están coloreados, pero son de color blanquecino. La hembra, como digo, es un poco mayor, pero tiene unas características importantes. En realidad es un esófago largo con un bulbo esofágico, que es típico tanto de la hembra como del macho. Entonces tiene un bulbo esofágico. Pero ¿por qué se ve ese bulbo esofágico a simple vista? Porque la cutícula que tiene es muy transparente, una cutícula transparente que también está en el macho y que permite ver sus órganos internos. Entonces en la hembra, que termina en una punta muy aguda, ¿no? Sumamente aguda, por eso le llaman también el pinwort. Pinwort significa el alfiler, el gusano en forma de alfiler, ¿no? Con esa punta muy aguda. En realidad la hembra, como ustedes están viendo, todo esto que ven aquí es el útero con huevecillos. Es una fábrica de huevecillos. Es una fábrica para producir una enorme cantidad de huevecillos. Entonces, esta es la hembra, que como generalmente se ve, miren, el útero llega casi hasta el esófago, ¿no? Una gran cantidad de huevecillos. El macho es más pequeño, hemos dicho, tiene la parte posterior incurvada y tiene la espícula copulatriz también en el extremo, ¿no? Bien, vamos a ver aquí. Esta es otra característica importante, que tiene unas expansiones laterales que están acá no se ven muy bien, por eso les he puesto esta imagen. Vean esta expansión lateral que es muy transparente, pero que le sirve como un medio de anclaje en el intestino, ¿no? O sea, se pega, se adosa, no se introduce, no causa daño, pero esto le sirve y esto se llena de líquido para poder anclarse mejor. Entonces esa característica es importante. Entonces acá vean las estructuras internas. En la boca están las expansiones alares, que no solamente están acá, sino que continúan a lo largo de todo el cuerpo, pero que en menor, digamos, grosor. Acá sí es muy evidente, pero en la parte del resto del cuerpo no. Y el macho también tiene estas expansiones alares, se nota el esófago y tiene el intestino y después
espícula copulatriz, ¿no? Mientras que la hembra tiene desarrollado el ovario, el útero, que es el que más se ve, ¿no? Fundamentalmente se ve el útero ya lleno de huevecillos. Y esta es la región anal, que está separada del aparato reproductor. En el macho es el cloaca. Y aquí hay otro detalle, que la vulva, miren dónde está localizado, casi en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores. Aquí está la vulva en el caso de la hembra. Bien, entonces esto es lo que conocemos de la morfología de los adultos. Este es un huevecillo, ¿no?, que tiene una cubierta transparente también, y en el interior generalmente ya hay una larva. Apenas sale, apenas es colocado por la hembra, tiene una masa embrionaria, pero rápidamente empieza a formarse una larvita en su interior. Entonces ya tenemos los elementos morfológicos, digamos, completos para poder tener una idea de cómo este gusano va a causar daño. Y justamente, ven acá, esta es una endoscopía y en endoscopía, una rectoscopía, y se ve claramente el gusanito, una hembra, por supuesto, el macho más pequeñito, que está ahí adosado a la mucosa intestinal. Estos son los huevecillos, que son transparentes, ¿no?, muy abundantes a veces, pero no están en las heces. Ya vamos a ver por qué no están en las heces. Y finalmente este es un corte, este es realmente un corte histológico de apéndice, porque acá hay apéndice, es un apéndice en la cual el gusano se ha metido y ha producido apendicitis, pero lo que nos interesa acá es su estructura interna, ¿no es cierto? Acá tiene el esófago, ¿no?, o ya parte de lo que es el aparato reproductor, y aquí tiene la cutícula, acá tiene masa muscular, el celoma, y estas son las espinas laterales típicas en el corte histológico, que es las espinas que han sido parte de lo que es las expansiones alares cefálicas que hemos visto y que se prolongan hasta el extremo caudal. Y entonces en todo el cuerpo va a haber estas espinas caudales en el corte transversal. Esto es muy importante. Recuerden, cuando hemos visto Ascaris lumbricoides, las larvas de Ascaris que están migrando por el pulmón también tienen esta estructura muy parecida, solo que es mucho más pequeña. No tienen aparato reproductor, solamente tienen el aparato digestivo y también tienen estas expansiones alares, pero son muy pequeñitas en el pulmón, ¿no? Entonces, si han visto en la práctica, hay unas expansiones alares propias de la larva de Ascaris. La larva sería la larva 2, que está migrando por el pulmón, o larva 3, y que tiene estas expansiones alares también, pero en este caso, lógicamente, es mucho más grande este gusano. Bien. Veamos cómo es el ciclo de vida de este gusano. Es interesante porque ya no vamos a ver lo típico que hemos estado viendo con otras parasitosis. En primer lugar, la localización. ¿Dónde se encuentra este gusano? En el intestino grueso. Entonces, si está en el intestino grueso, realmente no tiene mucha importancia desde el punto de daño expoliatriz, etc., ¿no? Incluso ni siquiera daño traumático, porque no está dentro de la mucosa, está libre y se adosa a veces con las expansiones alares. Entonces, este gusanito, tanto hembras como machos, se encuentran en el ciego principalmente, pero pueden estar en todo el intestino, pero principalmente en el ciego. Entonces ahí la hembra copula con el macho, queda fecundada y va a formar una enorme cantidad de huevos. Y aquí empiezan las diferencias con los otros gusanos. El macho, después de la cópula, se dice que muere y es eliminado tristemente por las heces, ¿no? O sea, su única función es fecundar a la hembra. La hembra va a demorar unos días hasta que forme los huevecillos en su interior, y cuando ya está repleta de huevecillos, empieza a migrar. ¿Y cómo migra? Migra por el intestino grueso. Hay una migración, bueno, esto está un poco al revés,
del ciego asciende por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el recto, y sale por la región anal. Entonces, el estadio de salida no es un huevo, es la hembra grávida, la hembra que va a colocar sus huevos. Y entonces en la noche, dicen que esto generalmente sucede en la noche. Algunos dicen que a partir de las 10 de la noche, ya esos son cuentos en realidad. Es porque el niño está en reposo, está durmiendo, generalmente es de niños, y entonces la hembra grávida migra hacia la región anal, llega a la región anal y sale por el esfínter anal. O sea, la hembra sale del cuerpo moviéndose y una vez que está en el margen anal va a colocar huevecillos. Y lógicamente estos huevecillos, si fueran colocados directamente, se podrían caer. Lo que pasa es que esta hembra coloca una sustancia pegajosa en esa zona. Una sustancia pegajosa que es albuminoidea, así como la albúmina del huevo, ¿no es cierto? Que ustedes, las damas sobre todo, pero ahora también los varones, hacen una repostería y utilizan la albúmina del huevo batida para pegar estructuras en la repostería. Es que esto es una sustancia así, parecida, que se pega. Y entonces pega los huevecillos en toda la zona perianal. Y ahí se quedan pegados los huevecillos. Entonces, perdón. Entonces, este hecho es sumamente importante, el hecho de que esa sustancia secretada por las hembras es colocada ahí. Yo tenía un colega, patólogo clínico, muy amigo, y que él me contó que había visto cómo colocan los huevos las hembras. Es decir, hay un método que después lo vamos a ver, que es de una cinta engomada, una cinta scotch, que se pega en el margen anal y de ahí se recogen los huevecillos para hacer el diagnóstico. Entonces, a veces la hembra está en esa zona y se pega a la cinta y después se va al laboratorio. Entonces él había visto temprano, iba a trabajar temprano, y entonces le trajeron ya las muestras que habían sido tomadas. Y comienza a ver y ve que se movía la hembra, ¿no? En el microscopio, por supuesto. Y entonces notó que se movía y se puso a observar. Dice que esta hembra se retorcía como si fuera realmente un parto, ¿no? Entonces se retorcía y eliminaba como una sustancia blanquecina como espuma, y junto con esta sustancia salían los huevecillos, ¿no? Entonces él me decía que hubiese tenido una filmadora para filmar este hecho, que era una cosa extraordinaria. Y bueno, eso ya hace varios años, ya este colega también ha fallecido, lamentablemente, una buena persona, y bueno, eso me queda de anécdota que me contó hace varios años. Entonces, tenemos que la hembra finalmente coloca los huevos ahí. ¿Qué pasa con esos huevos? Esos huevos, cuando han sido eliminados, tienen solamente una masa embrionaria y solo necesita un poco de temperatura y tiempo para desarrollar una larva en su interior. Y entonces, lo que pasa es que, como ahí hay calor en la zona perineal, están pegados ahí los huevecillos, entonces, en el transcurso de unas 6 horas aproximadamente, se convierte en la masa embrionaria en una larva. Y entonces ustedes están viendo aquí el huevecillo ya con una larva en su interior, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se infecta la persona? Acá está el huevecillo con una larva. Hay varias formas de infección. Una, la más común, se llama heteroinfección. Esta es la heteroinfección. ¿Qué significa? La heteroinfección es que esta persona elimina huevos, o sea, se quedan los huevos en el margen anal, hemos dicho, pegados, pero con el transcurso de las horas, esta sustancia pegajosa va perdiendo su adherencia, se seca y los huevecillos pueden desprenderse. Y entonces la persona hace caer los huevecillos a la ropa interior, pero de la ropa interior cae a la cama, de la cama mueven las sábanas, y estos son muy ligeros, estos livianos, estos huevecillos.
Y entonces el hecho de solo mover las sábanas se dispersan por toda la habitación. Hemos encontrado huevecillos encima de los muebles, en las ventanas, en el suelo. Entonces, estos huevecillos se dispersan en todo el ambiente, desde del dormitorio, ¿no? Y entonces van a ser encontrados en cualquier parte. Otra forma de dispersar los huevecillos es que este niño se rasca esa zona porque esta sustancia que han colocado las hembras es una proteína, es alergizante y entonces produce prurito en esa zona. Entonces el niño se rasca y con las manos es capaz de llevar también los huevecillos en las manos, en las uñas, a otros elementos que se llaman fomites. Los fomites son cualquier objeto inanimado que puede servir de transporte de estos huevecillos. Puede ser un juguete, puede ser un lápiz, puede ser, qué sé yo, una fruta o cualquier elemento que esté, pero fundamentalmente son juguetes. Entonces el niño agarra sus juguetes y los llena de huevecillos. Y esos juguetes son utilizados por otro niño. Y entonces hay otro niño que está en el ambiente que puede inhalar incluso los huevecillos, se pueden inhalar, o se los lleva a la boca del suelo, o se los lleva a través de los fomites. Y entonces este huevecillo puede ser también con verduras, con frutas, ¿no? Y entonces este huevecillo va a ser ingerido por otro niño. Eso es la heteroinfección. Entonces un niño está eliminando huevos, contamina el ambiente, se llama el ambiente oxidriótico. El ambiente oxidriótico es donde hay muchos elementos, fomites, cosas, y también hay huevecillos, ¿no? Entonces ahí está jugando otro niño y va a ingerir estos, va a llevar con las manos estos huevecillos a su boca. O si no, a veces se ponen los juguetes a la boca y en esos juguetes hay huevos. Entonces se infecta. Entonces la heteroinfección es cuando un niño elimina huevos o se desprenden los huevos, contamina los fomites, otro niño a través de los fomites lleva a la boca los huevecillos y se infecta. Eso se llama heteroinfección. Eso es lo más común. Y entonces vamos a ver que llega el huevecillo al intestino delgado y ahí eclosiona el huevecillo. Así como estamos viendo acá, eclosiona y permite la salida de una larva, ¿no? Por eso está la flechita, en el intestino delgado. Sale la larvita y se ubica en las criptas de Lieberkühn, ¿no? Cerca de la mucosa intestinal del intestino delgado, pero sin causar daño, solo se aloja, se alimenta de algunas células, mucos que están allí y va desarrollando a larva 2, larva 3, larva 4. La larva 4, que va avanzando en el trayecto del intestino hasta transformarse en larva 4, la larva 4 penetra, o no penetra, sino avanza hacia el intestino grueso, donde se convierte en larva 5, que ya es el juvenil, y posteriormente crece un poco más y ya son los adultos. O sea que el intestino delgado es el desarrollo de las larvas, pero en el intestino grueso es donde se transforma en adulto. Esto es lo que se llama la heteroinfección. Entonces, si recordamos de lo que hemos estudiado, ¿a qué parasitosis se parece este ciclo de heteroinfección? Diga. Excepto la salida, ¿no? Que en otros parásitos sale con las heces y ahí desarrolla el suelo. Pero todo el desarrollo de la larva y el intestino se parece a un parásito que hemos estudiado. ¿Cuál sería? A ver quién me dice. ¿Nadie? ¿No se acuerda? ¿Ascariasis? ¿Cómo? ¿Ascariasis? No. ¿Dónde desarrolla las larvas de Ascaris? Bueno, se supone que libera las larvas y luego llega al intestino delgado. Ya. O sea, ahí eclosiona el huevo. ¿Y qué pasa con la larva en Ascaris? ¿Se queda en el intestino delgado? No, se alimenta también de las glándulas del Lieberkühn. Sí, y luego va... Pero no, apenas se eclosiona el huevo de Ascaris, sale la larva y ya no se alimenta. Inmediatamente, ¿qué hace?
hace lo que se llama el ciclo de luz. O sea, se va ¿verdad? al pulmón, entonces no es igual. Sí. Entonces, Entonces es tricocefalosis. en la tricocefalosis. En la Lo siento, sí. tricocefalosis, el tricocéfalos, es ingerido el huevo, sale la larva, y esa larva se desarrolla ahí en el intestino delgado y después pasa al intestino grueso. ¿Se dan cuenta? Entonces es parecido el ciclo a tricocéfalos, en el sentido de desarrollo de las larvitas en el intestino delgado, nada más, porque después es diferente. ¿Está claro? Bien, entonces eso se llama heteroinfección. Pero hay otra forma que es de autoinfección, y el mecanismo de autoinfección se conoce como ciclo ano-mano-boca. ¿Qué es lo que pasa? Este niño se rasca en este sitio y llena sus uñas con estos huevecillos, ¿no es cierto? Y una vez que esas uñas están llenas de huevos, se lleva la mano a la boca y comienza a comerse las uñas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Está ingiriendo los huevos. Eso se llama autoinfección. ¿Y por qué funciona la autoinfección aquí? Porque el gusano solamente está en el intestino para reproducirse, no para causar daño. Solamente se reproduce en el intestino. Y el macho después de la cópula muere. Y la hembra, después de colocar los huevos en el margen anal, también muere. Entonces, prácticamente se acabaría la infección. Por eso es importante la autoinfección, para mantener al niño infectado permanentemente, claro, desde el punto de vista del gusano. Entonces se llama autoinfección. Entonces, heteroinfección, que un niño infecta a otro a través de fomites, ¿no es cierto? Autoinfección, que el mismo niño se vuelve a infectar a través del ciclo ano-mano-boca. Y finalmente hay otro ciclo que se llama el de retroinfección. ¿Qué significa de retroinfección? Se dice, no es tan importante, pero algunos autores ya lo han catalogado y le llaman retroinfección de Schummer, que estamos viendo aquí. Esta retroinfección de Schummer, por el autor que lo descubrió, dice que los huevos que están ahí en el margen anal pegados, algunos se quedan ahí y no se desprenden. Y con el transcurso de las horas se forma la larvita, eclosiona la larva y sale la larva del huevo aquí en el margen anal. Y una vez que ha salido la larva, esta larva tiene movilidad y empieza a introducirse por el esfínter anal y lógicamente avanza nuevamente hasta llegar al ciego, hasta convertirse en adultos. Se entiende que la larva 1 se convierte en larva 2, 3, 4 a nivel del intestino grueso. Y finalmente llega al ciego y ahí se convierte en ¿qué se llama? En adulto. Eso se llama retroinfección. O sea que la larvita se vuelve a entrar al intestino para convertirse en adulto. No va por la boca. Bien, esto es importante, ¿no? Pero a veces también estas larvitas pueden avanzar hacia la parte anterior en las niñas y se meten por la vagina, ¿no? La vulva, la vagina, y pueden avanzar incluso hasta, se ha visto, hasta el útero, ¿no? A las trompas incluso. Las trompas de falopio se pueden meter ahí, incluso algunos pueden pasar hasta el peritoneo, pero ya es una complicación. Entonces lo que nos interesa es que la larvita se mete acá al intestino y hace la retroinfección. Entonces tenemos tres formas de infección. La heteroinfección de un niño a otro a través de fomites, a través del ambiente auxiliótico, el ciclo de autoinfección, que es el ciclo ano-mano-boca, y la retroinfección de Schummer. Bien, entonces repasamos un poco el ciclo porque es importantísimo. La localización, intestino grueso, ciego principalmente, estadio de salida, la hembra grávida, mecanismo de transmisión a través de fomites, ¿no? A través de fomites, ¿sí? No es con fecalismo, a través del ambiente auxiliótico, donde se forman, digamos, donde están los niños y hay mucha contaminación con huevos de enterobios. El estadio infeccioso, ¿cuál es para el hombre? Es el huevo con una larva 1. Algunos dicen que es la larva 2, pero lo que más se acepta es que es el huevo con larva 1. El mecanismo de infección a través de las manos, de fomites, ¿no?
o retroinfección. Y tenemos la heteroinfección, la autoinfección externa y la retroinfección externa. Todos son los mecanismos de infección. Por heteroinfección, por autoinfección externa o ciclo ano-mano-boca y la retroinfección de chicos. Listo. Entonces ahora sí tenemos lo que es la patogénesis. En la patogénesis, ¿quién causa daño en realidad? Y en el intestino no se causa daño, como hemos dicho, está allí libre el gusano, no da molestias ni causa daño. Entonces en la zona perianal. En esta piel, sobre todo en la zona perianal, los adultos, las hembras, producen un daño inmunoalérgico o inflamatorio. ¿Por qué? Porque las hembras se movilizan, ¿no? Se movilizan toda la mucosa, salen a la luz, ahí están moviéndose para colocar sus huevos, y además producen una secreción albuminoidea que es sensibilizante. Recuerden que la piel es un tejido que se sensibiliza muy rápidamente con algunas sustancias. Por ejemplo, la albúmina. La albúmina es una proteína, genera proteínas, ¿no? Las proteínas que entran en contacto con la piel, sobre todo en la zona perineal, que ya es una mezcla de piel y mucosa, entonces allí puede sensibilizar, ¿no? Por eso es que muchas veces antiguamente se usaba sulfas tópicas, se usaba penicilina tópica, y eso ha creado pues muchas alergias y incluso shock anafiláctico, porque sensibilizan a la persona a estas sustancias. La penicilina es muy sensibilizante, las sulfas también no se deben usar tópicamente. Hay otras drogas como tetraciclinas o aminoglucósidos, esas tienen moléculas muy grandes, entonces no sensibilizan mucho, pero penicilina, sulfas, proteínas como estas albuminoideas son sensibilizantes a nivel de la piel. Entonces el primer daño es fundamentalmente inmunoalérgico, y como el niño también se rasca y está molesto por esta situación de la reacción alérgica, va a producir un daño inflamatorio en esa zona por el rascado, ¿no? Y luego también los huevecillos que quedan ahí pueden producir un daño inmunológico en cuerpos extraños, pueden tener antígenos que se entran en contacto con la piel, y también el número es importante. Entonces ese es el daño principal que causa el niño. Entonces es un daño alérgico. Bien. Y vamos a ver entonces la clínica. En la clínica es importante tener presente que la alergia, como hemos dicho, es el daño más importante, y vamos a tener que se manifiesta este síndrome alérgico por prurito anal, nasal, sensación de cuerpo extraño, que ahí la larva se mueve o la hembra se mueve. Eso es fastidioso para el niño, sobre todo en las noches, ¿no? Esto es principalmente en las noches. Y entonces el niño se va a rascar permanentemente, y eso contribuye a la autoinfección y a la inflamación de esa zona. Pero este hecho del prurito nocturno va a desencadenar un síndrome general que se caracteriza por insomnio. El niño en realidad no puede descansar bien toda la noche por esta sensación de prurito, de cuerpo extraño en la zona perineal, y se rasca permanentemente. Está dormido pero se está rascando, y entonces eso le significa insomnio, ¿no? Insomnio. Y trastornos de ansiedad también. ¿Por qué? Porque como no duerme bien, este niño va a tener alteraciones de la conducta. Y entonces al no dormir bien, despierta malhumorado, no rinde bien en el colegio, se duerme en el colegio, se molesta de cualquier cosa, además es motivo de bullying porque lo ven rascándose en la región anal, y entonces eso altera su conducta, ¿ya? Es un niño irritable, malhumorado, llega a la casa y con malas notas, mal aprovechamiento al colegio. Eso es motivo de reprimenda de los padres.
entonces empieza a tener una alteración de la conducta que se trastorna en ansiedad. Esta ansiedad, que el niño está ansioso y eso aumenta su insomnio, no está tranquilo, no tiene buen rendimiento escolar y en la noche de pronto empieza a presentar bruxismo. ¿Y qué es el bruxismo? También llamado rechinar de dientes. Entonces, en ese caso, este niño hace sonar los dientes y también puede presentar enuresis. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe qué es enuresis? De repente no sabe. Es hacerse la pila en la cama, ¿no? Mojar la cama. Y entonces el niño, esto es una reacción involuntaria, es manifestación de estrés. Y entonces el niño moja la cama, la madre se despierta, ve que el niño está mojado, le da su palmada, le dice cómo es que te orinas en la cama, etcétera, etcétera. Eso causa mayor ansiedad. Y entonces se convierte esto en un círculo vicioso: insomnio, alteraciones de la conducta, ansiedad, y lógicamente va a producir pues un trastorno psicológico en realidad al niño, ¿no? Y entonces después les voy a contar un poco una historia clínica en realidad de un niño con estos trastornos. Si se me pasa, me hacen acordar, por favor. Bien, entonces esto es lo que normalmente vamos a ver. Entonces el cuadro clínico se caracteriza por pruritos, anal, nasal, sensación de cuerpo extraño, insomnio, bruxismo, enuresis, ansiedad, alteraciones de conducta. Esto es lo que tiene. Cuando tiene pocos gusanos, en realidad puede estar asintomático, pero después, cuando ya la infección se hace crónica y continuamente está eliminando estas hembras con huevos, y son muchos gusanos que tiene, entonces esto va a crear este síndrome muy conocido, alérgico en general. Pero algunas veces hay complicaciones. ¿Cuándo hay complicaciones de esta parasitosis? Cuando el niño se rasca en la zona perineal fuertemente con las uñas y pueden entrar bacterias. Entonces se produce una piodermitis. Esa zona se inflama, se llena de bacterias y puede haber un problema ahí de piodermitis, ¿no? Pero otra complicación que hemos dicho ya es la vulvovaginitis. ¿Qué es lo que pasa? Que estas larvitas que se quedaron en el margen anal a veces son arrastradas, ¿no? Perdón, sí, es cuando sobre todo se eclosiona el huevo y hace la retroinfección. Esas larvitas pueden irse a la zona se mueven y se van a la vagina, a la vulva, y después entran a la vagina de las niñas. Entonces produce la vulvovaginitis. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas larvas, como han estado en una zona contaminada, arrastran bacterias y las meten a la vagina y producen una vulvovaginitis. ¿Cómo se manifiesta una vulvovaginitis? Se va a manifestar en primer lugar por prurito vulvar, tiene prurito vulvar, además va a haber una secreción amarillenta, eso se llama leucorrea, ¿no? Entonces una niñita que tiene leucorrea, bueno, en un adulto pues una infección de transmisión sexual, pero en una niña hay que pensar que se trata de este gusano que ha llevado bacterias a la zona genital, y estas bacterias producen pues inflamación y producción de estos leucocitos, que es la leucorrea, ¿no? Y entonces es importante ver en estas niñas porque va a manchar la ropa interior y esto ayuda al diagnóstico, ¿no? Entonces hay una vulvovaginitis en estas niñas que le causa mucho prurito y leucorrea. Esos son los síntomas de la vulvovaginitis. Luego el gusano adulto, ya sea la hembra o el macho, pero fundamentalmente la hembra, es capaz de meterse al apéndice, y en el apéndice va a obstruir la luz, va a crear un poco de necrosis, después se inflama el apéndice y tenemos un apéndice que tiene que ser operado, ¿no? Entonces ustedes ya saben, bueno, van a aprender que estos cuadros de apendicitis generalmente, digamos casi en el 100% tienen que ser operados, porque si no se produce una peritonitis. Y finalmente hay localizaciones ectópicas, como digo, se ha encontrado pues esto en peritoneo, las larvas,
o a veces las hembras también, ¿eh? En el caso de la vulvovaginitis también, a veces la hembra que salió a colocar huevos, colocó los huevos y sigue moviéndose y se va a la vagina. Y con mayor razón porque la hembra ha salido del intestino grueso, que está lleno de bacterias, y va a llevar estas bacterias. Y a veces no se queda ahí, sino que avanza por el tracto genital, llega pues al útero y puede llegar a las trompas de Eustaquio, perdón, las trompas de Falopio, y después va a llegar al peritoneo. Y entonces encontraba hasta huevos de enterobios en el peritoneo, ¿no? Entonces esas son localizaciones ectópicas que son raras, por supuesto, pero que se pueden presentar. Pero lo más común es la vulvovaginitis y también apendicitis. Entonces, cuando el cirujano obtiene el apéndice, la lleva a patología, el patólogo hace un corte, y es el corte que hemos visto hace un rato con el corte transversal del Ascaris dentro del apéndice, ¿no? Bien. En cuanto al diagnóstico, tenemos la sospecha clínica, ya hemos visto, trastornos de conducta, trastornos alérgicos, ¿no? Después, en epidemiología, esta es una parasitosis de grupo. Y esto quiero detenerme un poquito, porque la parasitosis de grupo es un problema serio. Son parasitosis que se dan donde hay hacinamiento, donde la gente está muy agrupada, hay malos hábitos de higiene, y entonces, además que se transmite la enfermedad de persona a persona, no requiere del medio ambiente en realidad. Puede pasarse un niño con la mano sucia, le da la mano a otro y juega con sus juguetes y ya está infectado. Entonces, es fácil que se transmita la enfermedad. Y por eso es que esta enfermedad es muy frecuente en guarderías, en colegios, en asilos, incluso en personas adultas también puede haber, pero en asilos donde hay gente que no muy adulta, pero que no tiene una buena higiene, el ambiente tampoco no da las buenas condiciones, y entonces se transmiten entre ellos. En cuarteles también se puede ver o sea, donde hay hacinamiento y no hay limpieza. Entonces se llama parasitosis de grupo. En el laboratorio, ¿qué vamos a ver? Vamos a aplicar el test de Graham para hacer el diagnóstico. El test de Graham es el método de la cinta engomada. Vamos a ver después en la práctica, y ya lo hemos visto también en técnicas de laboratorio, ¿no es cierto? Es una lámina portaobjetos sobre la cual se pega una cinta engomada, una cinta scotch, y se deja un extremo para poner el nombre. Y entonces este test se despega en la mañana, tiene que ser aplicado en la mañana apenas despierta el niño, claro, porque a nadie le gusta que lo despierten pegándole una cinta en esa zona, tiene que haber despertado, porque no se asusta el niño, y la aplica generalmente la madre, ¿no? Y entonces, una vez que recoge todo lo que está en el margen en la cinta, la vuelve a pegar a la lámina y nos lleva al laboratorio. Esto tiene que ser seriado. ¿Por qué? Porque no siempre salen hembras. Entonces, por lo menos durante 3 días para poder tener un éxito en el diagnóstico. Y también puede ser la observación de adultos. Muchas veces la madre ve en la ropa interior del niño los huevecillos o en la cama y los trae al laboratorio o a la consulta. Entonces es bueno que ustedes conozcan un enterobius y vean, miren, este es un enterobius, un gusanito pequeño de 1 centímetro, blanquecino, que tiene la punta aguda porque es la hembra, el macho no se le ve, y entonces, y se ve incluso con un poquito de una lupa, uno puede ver todo el esófago que es característico, ¿no? El bulbo esofágico. Entonces ya está hecho el diagnóstico también, y si hay un adulto, quiere decir que el niño tiene mucho más en el intestino. Entonces estos 2 métodos sirven para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, y yo les iba a contar rápidamente qué es lo que pasó. ¿No? Vino una señora de un buen nivel socioeconómico, muy culta, y me dice, me han recomendado que hable con usted porque mi niño tiene oxuriasis y no le han dado varios tratamientos y sigue igual y no tiene ninguna mejoría. Y le digo, muy bien, ¿y qué es lo que tiene su niño? Mi niño tiene bruxismo, ya me dijo el nombre y todo.
tiene bruxismo, a veces viene en la cama y está pues muy irritable, pero el bruxismo yo he leído en unas revistas que eso es característico de la oxidez. Muy bien le digo. Y le han hecho diagnóstico de esta enfermedad y entonces me dice, sí, le han hecho examen de eso, pero es negativo, le han hecho examen de Graham, que también ya lo conocía, también es negativo, pero y yo supongo que sigue con la enfermedad, algo saldrá negativo. De repente no lo hacen bien, por eso lo he traído. Muy bien, entonces vamos a empezar, le digo, haciéndole el diagnóstico, porque nosotros no damos tratamiento, porque ella quería que le dé tratamiento. No damos tratamiento si no tenemos un diagnóstico. Entonces le doy las laminitas, va 3 laminitas para 3 días, va, regresa, examinamos las láminas, negativo, pero dicen, no puede ser, bueno, 3 veces más, otras 3 láminas, otros 3 días, vuelve a traer negativo. Y entonces le pregunto, ¿y cómo es un niño en la casa? Sí, es muy irritable, que esto, que el otro. ¿Y hay más niños en la casa? No, solamente es hijo único, me dice. ¿Y usted vive con su esposo? No, dijo que estoy separándome del esposo, tenemos muchos problemas. Ya. Entonces, inmediatamente uno relaciona las cosas. Primero, hijo único, es un problema. Segundo, problemas serios en la casa, de divorcios, de líos, etc. Y entonces este niño entra en ansiedad, y la ansiedad produce bruxismo, produce enuresis, es manifestación de un problema de conducta, de un problema psicológico, no es necesariamente de una enterobiasis. Entonces ya se le dio el apoyo psicológico y esta señora, bueno, comenzó a mejorar y el niño también, ¿no? Entonces, mucho cuidado que unos síntomas no hace diagnóstico. Hay que ver qué es lo que puede pasar, porque estos son manifestaciones de otro tipo. Bien, entonces vamos a ver en la epidemiología. La prevalencia es alta realmente, ¿no? Costa, sierra y selva es más, bueno, en costa y sierra es alta, puede llegar 60, 70% en niños, a veces 70, 80% en niños con mucho hacinamiento, en otros disminuye 40, entonces hablamos de un 40 a un 80% de niños escolares tienen esta enfermedad. Conforme pasa la edad, comienza a disminuir, ¿no? Y lógicamente en los adultos prácticamente ya no hay. En selva es menos que en costa y sierra. ¿Por qué? Porque en selva se bañan mucho los niños en el río, entonces eso disminuye de todas maneras la prevalencia. Un colega hizo un estudio de estos niños que van a la climática en el verano, a la playa, y van en grupo. Entonces les hizo un examen para ver, el test de Graham, para ver cuánto era la prevalencia, era 70%. Y una vez que estuvieron en la playa, a la semana les volvió a aplicar a todos y había bajado al 40%. Y a las 2 semanas prácticamente un 20%. ¿Qué era la diferencia? La diferencia era que se bañaban todos los días. Eso es entonces importante en la prevalencia. ¿Cuáles son los factores del hombre? El hacinamiento, los hábitos, ¿no? Hábitos de higiene, no se bañan diariamente, o la vivienda también, la cama está sucia, o este hacinamiento no solamente es de habitación, sino de cama, también hay sitios donde niños duermen en una misma cama, entonces rápidamente se transmite. El hacinamiento también puede ser en el colegio. Entonces, estos hábitos de mala higiene, ¿no? De la zona perineal, el rascarse en la zona perineal, hace que la enfermedad prevalezca porque se produce autoinfección. La pobreza, lógicamente, está relacionada con el hacinamiento y con los hábitos. Y la ignorancia del problema, la falta de educación, ¿no? Y factores del parásito son la autoinfección externa o el ciclo ano-mano-boca, que mantiene el parásito. En realidad no interesa acá la longevidad del parásito, la hembra muere cuando coloca huevos y el macho en la fecundación de la hembra. Entonces esto es el problema que mantiene la infección. En la profilaxis, el baño diario es fundamental, la cama, en la cama se quedan los huevecillos, hay que sacar las sábanas, las frazadas al sol,
el sol mata estos huevecillos, hay que hacer la limpieza de la vivienda, ¿no? Entonces, mucho cuidado también, porque sería bueno utilizar mascarillas en realidad, porque los huevos, si una escoba que no es adecuada, levanta los huevecillos y pueden ser inhalados por otros niños. El lavado de manos es fundamental, porque los niños van a tener problemas con el lavado, ¿no? Y también algunos alimentos o el lavado de las verduras, etcétera, es importante, frutas y cosas y juguetes también, para evitar que una persona se infecte. Entonces uno debe jugar con juguetes limpios, ingerir alimentos bien lavados, debe lavarse las manos, limpiar la casa y sacar las sábanas al sol, hacer airear, que entre sol a la cama y bañarse, ¿no? Pero en el control tenemos que ver siempre el lavado de manos, funciona para el control, el lavado de todos los fomites, estos son fomites, juegos, juguetes, cosas, lápices, etcétera, etcétera. Para el control es también necesario disminuir el hacinamiento. Este es hacinamiento escolar, pero este es el hacinamiento familiar. Miren, los niños están en una cama durmiendo todos juntos, ¿no? Entonces acá se produce la transmisión, aquí se produce la transmisión. Bien, y un método de control también es la higiene de la zona perineal. Si no hay el baño diario, por lo menos hay que limpiar con una gasa, con algodón, con agua o jabón, y limpiar la zona perineal a los niños todos los días si es que no se pueden bañar. Y para el control también es bueno el tratamiento. Aunque vamos a ver después el tratamiento, es muy fácil y cualquier medicamento funciona adecuadamente, ¿no? El tratamiento, como digo, cualquiera de estos medicamentos funciona, pero en realidad, si uno corta la transmisión, no es necesario incluso tratamiento. Un investigador hizo un estudio, comparó medicamentos, el albendazol, con un purgante. Y les dio purgante a los niños y el resultado fue casi igual, ¿no? El resultado del tratamiento. ¿Por qué? Porque si cortamos la autoinfección, todos los gusanos se van a salir. Y se salen ya sea solos o con un purgante. No tienen mucha, digamos, facilidad para quedarse. Pero el problema es que nuevamente se infecta el niño y por eso hay que darles tratamiento a los niños para cortar eso y también a la familia. El tratamiento familiar es importante. Bien, entonces con eso terminamos esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces